¿Qué pasaría si el hombre más rico de México descubriera el secreto más doloroso de su empleada? Esta es la historia real de cómo Carlos Slim siguió a María hasta su casa y encontró una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Da un like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde donde nos estás viendo y comparte tus emociones. La tarde caía en Polanco, cuando Carlos Slim estacionó su camioneta en la entrada de su hacienda. El cielo anaranjado pintaba las nubes, mientras observaba el movimiento de los empleados finalizando sus tareas del día. El aroma de la tierra húmeda por la lluvia que había caído más temprano llenaba el aire. Era ese momento del día en que la agitación comenzaba a dar espacio al silencio, cuando todos se preparaban para regresar a sus casas y familias. Fue entonces que notó a María, la nueva ama de llaves, caminando apresuradamente hacia el portón lateral. Había algo en su semblante, una tristeza persistente que intrigaba al empresario desde su contratación hace 3 meses. Carlos observó cómo se acomodaba el rebozo sencillo alrededor del cuello, aunque no hacía tanto frío. Como si quisiera protegerse del mundo, sus pasos eran rápidos, decididos, pero sus ojos, Carlos había notado desde el primer día, cargaban un peso que ninguna sonrisa educada conseguía disimular. Sin entender bien por qué, Carlos decidió seguirla discretamente. Tal vez era curiosidad, tal vez era la sensación de que había algo importante en aquella mujer de mediana edad que, a pesar de trabajar en su casa hace meses, parecía un misterio completo. Tomó las llaves del auto y, después de algunos minutos, para no levantar sospechas, manejó lentamente por el camino de tierra que bordeaba la propiedad. María caminaba por la orilla del camino, ocasionalmente mirando hacia atrás, como si temiera ser seguida. Carlos mantuvo distancia, reduciendo la velocidad cuando era necesario. La vio cuando llegó a la parada de camión en la carretera y esperó pacientemente dentro del auto, estacionado algunos metros adelante. ¿Qué estoy haciendo?, se cuestionó en voz alta, siguiendo a una empleada como un detective de 5ª categoría. Pero algo dentro de él insistía que había una historia importante detrás de aquella mujer tan dedicada y silenciosa. En sus muchos años como empresario, Carlos había aprendido a confiar en sus instintos. Cuando llegó el camión, María subió y Carlos esperó algunos instantes antes de arrancar, siguiendo el vehículo por la carretera. El recorrido duró aproximadamente 20 minutos hasta un barrio sencillo en la periferia de la ciudad. Carlos disminuyó aún más la velocidad cuando vio a María bajar y caminar por una calle de casas modestas con fachadas desgastadas por el tiempo y pequeños jardines mal cuidados. Se detuvo frente a una casa amarilla descolorida con un pequeño portal al frente. Carlos se estacionó a una distancia segura, observando mientras ella sacaba una llave de su bolsa y abría la puerta. Por un instante se sintió culpable. ¿Era invasión de privacidad seguir a una empleada de esa manera? ¿Qué derecho tenía él de investigar la vida personal de alguien que solo trabajaba en su casa? Estaba a punto de dar media vuelta cuando vio a María salir nuevamente al portal. Sostenía algo en las manos. Un portarretratos. Aún desde lejos, Carlos podía ver cómo acariciaba la fotografía con ternura antes de sentarse en una mecedora gastada. Sus hombros comenzaron a temblar en un llanto silencioso que, a una distancia, era posible percibir. Aquella imagen impactó profundamente a Carlos. Decidió que era hora de irse y respetar el momento íntimo de dolor de aquella mujer. Pero ahora sabía. Había una historia desgarradora detrás de los ojos tristes de María y, de alguna forma, sentía que necesitaba descubrir cuál era. A la mañana siguiente, Carlos estaba en su despacho en la hacienda, una sala amplia con ventanas que daban al pasto donde sus caballos pastaban tranquilamente. Sobre la mesa de madera maciza, contratos de negocios, propuestas de inversión y la agenda de los próximos meses esperaban su atención, pero su mente continuaba regresando a la escena de la tarde anterior. María llorando sola en aquel portal descolorido. Los golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Julio, su asistente personal desde hace más de 10 años. Un hombre de mediana edad que Carlos consideraba más amigo que empleado. Con permiso, jefe, dijo Julio, entrando con una carpeta de documentos. Traje los contratos de la Junta de Sao Paulo para que los firme.
Carlos indicó la silla frente a él, invitándolo a sentarse. Julio, ¿conoces bien a María? ¿El ama de llaves que contratamos hace algunos meses? El asistente frunció el ceño, colocando la carpeta sobre la mesa. En realidad, jefe. Justo de ella quería hablarle. Estuve pensando toda la mañana si debía o no comentarle algo. Carlos se enderezó en la silla, súbitamente atento. ¿Pasó algún problema con ella aquí en la hacienda? No, no. Julio titubeó, pasándose la mano por el cabello canoso. Es que, anoche me di cuenta de dónde la conocía. No estaba seguro antes, pero ahora sí, ella es María de la Concepción, que perdió a su hijo en aquel accidente del camión escolar en Texcoco hace 5 años. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Recordaba perfectamente aquella tragedia que conmovió al Estado de México y al país. Un camión escolar que transportaba niños de una escuela municipal perdió el control en una curva y cayó a un barranco, matando a 15 niños y 2 adultos. En esa época, él se había sensibilizado profundamente con la historia, al punto de organizar una donación masiva para recaudar fondos para las familias de las víctimas. ¿Estás seguro de eso, Julio? Completamente, jefe. Su rostro apareció mucho en los periódicos. En ese momento no la reconocí porque cambió bastante, adelgazó, el cabello está diferente. Pero ayer cuando la vi saliendo, me cayó el 20. Llegué a casa y busqué en las noticias viejas que guardé. Es la misma. Carlos soltó la pluma sobre la mesa, procesando la información. Ahora entendía la tristeza permanente en los ojos de la mujer. ¿Y qué más sabe sobre ella? Era maestra de música en la escuela, jefe. Daba clases de canto y guitarra a los niños. Su hijo, Joaquín, era uno de los alumnos que estaban en el camión. Tenía apenas 8 años. Julio hizo una pausa, como reuniendo valor para continuar. Dicen que después de la tragedia, nunca más pudo regresar al salón de clases, vendió la casa donde vivía, desapareció por un tiempo, nadie sabía a dónde había ido. Y ahora trabaja como ama de llaves en mi casa, completó Carlos, sintiendo el pecho apretado. Comenzaba a entender el comportamiento reservado de la mujer, las miradas distantes, la manera como evitaba las celebraciones y fiestas en la hacienda. ¿Hay algo más, jefe? Julio bajó la voz, aunque solo estaban los dos en el despacho. En el entierro del niño, testigos dijeron que ella puso una fotografía suya en el ataúd. Parece que el niño lo admiraba mucho, coleccionaba recortes de periódicos sobre usted. Carlos sintió como si un golpe alcanzara su estómago. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido, la forma como María a veces se detenía cuando una noticia sobre él sonaba en la radio de la cocina. Como cuidaba con especial atención los reconocimientos enmarcados en la pared de la sala de premios. ¿Por qué no dijo nada?, preguntó Carlos, más para sí mismo que para Julio. Tal vez no quería ser tratada de forma diferente. O tal vez, Julio vaciló nuevamente, tal vez trabajar cerca del ídolo de su hijo sea la forma que encontró de mantener viva su memoria. Carlos asintió silenciosamente. Por un momento, imaginó el dolor de aquella mujer, perdiendo a su hijo tan joven. Y, años después, cuidando la casa del empresario que el niño admiraba. El destino tenía formas extrañas de conectar a las personas. Gracias por contármelo, Julio. Carlos se levantó, mirando por la ventana. No comentes esto con nadie más, por favor. Cuando el asistente se fue, Carlos continuó contemplando el paisaje, pero sus pensamientos estaban lejos, imaginando cómo sería abordar a María, cómo podría ayudarla de alguna manera sin parecer invasivo o, peor, sin que pareciera lástima. Aquella tarde, Carlos observaba a María trabajando silenciosamente en la organización de la sala de estar de la casa principal de la hacienda. Se movía con discreción y eficiencia, acomodando los cojines del sofá, quitando el polvo de los muebles antiguos, ajustando los portarretratos donde estaban las fotos de los hijos del empresario. Notó cómo dedicaba una atención especial a esas fotografías, limpiando el vidrio con cuidado casi maternal, acomodando cada cuadro con una delicadeza que iba más allá del simple deber profesional.
Era como si cada retrato de familia despertara en ella recuerdos dolorosos, pero al mismo tiempo preciosos. Carlos se preguntó cuántas veces ella había sostenido fotos de su propio hijo de aquella manera, tratando de mantener viva cada memoria a través de aquellos fragmentos congelados. En el tiempo. Cuando María salió al jardín y comenzó a regar las plantas, Carlos decidió que era hora de conversar. Se acercó despacio, no queriendo asustarla. «Tarde bonita, ¿no es así?», comentó casualmente, mirando hacia el cielo donde algunas nubes blancas paseaban perezosamente. «Sí, señor», respondió ella educadamente, continuando su tarea. «Las begonias se están dando bien en este rincón del jardín». Carlos observó cómo las manos de ella temblaban levemente al sostener la regadera, siempre tan controlada, tan discreta. Se preguntó cuánto esfuerzo le costaba mantener aquella compostura todos los días. «María, ¿podemos platicar un minuto?», preguntó finalmente, indicando la banca de madera bajo la sombra de un árbol de guayaba. Ella pareció sobresaltada, tal vez temiendo alguna reprimenda, pero asintió respetuosamente y lo siguió hasta la banca. Por algunos instantes se quedaron en silencio, solo observando el vasto terreno de la hacienda que se extendía hasta encontrar el horizonte. «Sé sobre su hijo», dijo él directamente, pero con gentileza en la voz. «Sobre el accidente en Texcoco». La regadera tembló visiblemente en las manos de ella. Una sombra de dolor cruzó su rostro mientras trataba de mantener la compostura profesional que siempre demostraba. «¿Cómo supo el señor?». La voz de ella falló, incapaz de completar la pregunta. «No importa cómo me enteré», respondió Carlos suavemente. «Solo quería decirle que siento mucho su pérdida, muchísimo». María bajó la cabeza. La regadera fue colocada en el suelo mientras sus manos ahora se entrelazaban en su regazo, apretándose con fuerza como si buscaran apoyo mutuo. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por su rostro, dejando senderos brillantes en su piel morena. «Se llamaba Joaquín», dijo ella finalmente con la voz quebrada. «Era un niño tan lleno de vida, tan...». No pudo continuar. Carlos permaneció en silencio, respetando aquel momento. Después de algunos instantes, María se limpió las lágrimas con el dorso de las manos y continuó. «Joaquín admiraba mucho al señor, tenía todos los recortes de periódicos, sabía todo sobre sus empresas». Una pequeña sonrisa surgió entre las lágrimas. Decía que cuando creciera quería ser empresario exitoso, igual que don Carlos. Carlos sintió un nudo en la garganta. De repente, todo cobraba sentido. ¿Por qué María había buscado trabajo en su hacienda? ¿Por qué demostraba tanto cuidado con sus objetos personales? ¿Por qué a veces la sorprendía mirándolo con una mezcla de admiración y melancolía? ¿Por qué nunca me contó?, preguntó él gentilmente. María encogió los hombros, un gesto que la hizo parecer más pequeña, más frágil. ¿Qué le iba a decir? «Hola, soy la mamá de un niño que murió y lo admiraba mucho, no quería su lástima, señor Carlos. Solo quería estar cerca de algo que él amaba». Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. El día del accidente, él estaba tan feliz. Había llevado un recorte suyo nuevo para mostrarles a los compañeros en el paseo escolar. Quería que todos vieran la noticia nueva que había salido sobre el señor. María sonrió tristemente. El recorte estaba con él cuando encontraron el cuerpo. Carlos sintió una opresión en el pecho tan fuerte que por un momento pensó que no podría respirar. La imagen de aquel niño que nunca conoció, llevando su historia al último día de su vida, era devastadora. «Fui a la ceremonia donde el Señor donó para las familias», continuó María, «me quedé allá atrás, lejos del estrado. No pude agradecer personalmente como las otras madres lo hicieron». «¿Por qué?», preguntó Carlos, genuinamente curioso. «Porque dolía demasiado», respondió ella simplemente. Escuchar sobre los logros que él admiraba, ver al empresario que él respetaba, era como si él estuviera ahí conmigo. Y al mismo tiempo era la prueba de que se había ido para siempre. Carlos miró a aquella mujer que cargaba silenciosamente su luto mientras cuidaba de su casa, que limpiaba los portarretratos de sus hijos mientras guardaba en el corazón el dolor de no tener más al propio hijo para fotografiar. «María», dijo él poniendo gentilmente la mano sobre el hombro de ella. «Gracias por contarme sobre Joaquín, me gustaría mucho conocerlo mejor.
saber quién era ese pequeño admirador mío. Por primera vez desde que trabajaba ahí, María miró directamente a los ojos de Carlos, sin la barrera del profesionalismo que siempre mantenía. Él habría estado tan feliz de escuchar eso, dijo ella, con una sonrisa temblorosa entre las lágrimas, tan feliz. En los días siguientes Carlos observó a María con otros ojos. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora cobraban significado especial. Notó cómo siempre ponía un florero de girasoles en la sala principal. Descubrió después, en una conversación casual, que eran las flores favoritas de Joaquín. Se dio cuenta de cómo cuidaba con especial cariño la guitarra que estaba en el rincón de la sala de música. Un instrumento que raramente se usaba, pero que se mantenía siempre limpio y afinado. Una tarde de jueves, mientras Carlos revisaba algunos documentos para un nuevo proyecto, tuvo una idea impulsiva. Llamó a su chofer y pidió que preparara el auto. María la llamó, encontrándola en el cuarto de lavado. ¿Tiene algún compromiso esta tarde? El ama de llaves pareció sorprendida con la pregunta. No, señor. Solo terminar de planchar esta ropa. Eso puede esperar. Me gustaría que me acompañara a las oficinas en la ciudad. Tengo algunas juntas que hacer y, bueno, pensé que le podría gustar conocer el lugar. Los ojos de María se iluminaron como Carlos nunca los había visto antes. Pero pronto recobró su discreción habitual. No quiero estorbar su trabajo, señor. No va a estorbar. En realidad, Carlos vaciló, tratando de encontrar las palabras correctas. En realidad, creo que tenerla ahí puede traer una energía especial a las reuniones. Media hora después, estaban en el auto, recorriendo la carretera que llevaba al centro de la Ciudad de México. El silencio inicial fue roto por María, que parecía más cómoda lejos de la hacienda y de las miradas curiosas de los otros empleados. Joaquín conocía todos sus proyectos, le contó, mirando por la ventana hacia el paisaje que pasaba. Tenía un cuaderno donde escribía sobre sus empresas con su letra infantil, lleno de errores de ortografía, pero con mucho cariño. Carlos sonrió imaginando la escena. ¿También tenía planes de negocios? Todo el tiempo, respondió María, y su rostro se iluminó con el recuerdo. En la casa, haciendo la tarea, hasta durmiendo a veces, murmuraba ideas sobre empresas. El día del accidente, había llevado el recorte para mostrárselo a los compañeros. Habían organizado una especie de presentación improvisada durante el paseo. Carlos tragó saliva sintiendo el peso de aquella historia. ¿Y por qué vino a trabajar a mi casa? Preguntó finalmente la pregunta que lo intrigaba desde que descubrió la verdad. ¿No sería demasiado doloroso? María titubeó antes de responder, sus dedos jugando con la correa de la bolsa en su regazo. Después de que él se fue, me perdí, comenzó ella. Dejé de dar clases, no podía más tocar o cantar. La música, que siempre fue mi vida, se volvió insoportable. Por casi 3 años, viví como un fantasma, haciendo apenas lo necesario para sobrevivir. Hizo una pausa, respirando profundo antes de continuar. Entonces, un día, limpiando su cuarto que mantenía intacto, encontré aquel cuaderno con sus escritos. Y, de repente, en vez de llorar, sonreí. Recordé lo feliz que era leyendo sobre sus negocios, cómo brillaban sus ojos cuando hablaba del tío Carlos. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, pero su sonrisa permaneció. Me di cuenta de que estaba dejando morir todo lo que él amaba. Fue cuando decidí que necesitaba cambiar. Necesitaba sentirme cerca de las cosas que él amaba. Cuando supe de la vacante en su hacienda, a través de una prima que conocía a su capataz, parecía destino. Sabía que sería difícil, pero también sabía que a Joaquín le habría encantado. Carlos se limpió discretamente una lágrima que se empeñaba en caer. Las historias de pérdida siempre lo tocaban profundamente, pero esta tenía un peso especial. Como padre, no podía imaginar el dolor de perder un hijo. Gracias por confiar en mí para contar esta historia, dijo él finalmente. Cuando llegaron a las oficinas, un edificio moderno en el centro empresarial de la ciudad, Carlos percibió la mirada maravillada de María, la condujo por el lugar, presentándola a ejecutivos y empleados que ya estaban ahí, preparándose para la reunión. Esta es María, explicaba él, una amiga especial que vino a conocer nuestro trabajo hoy.
En el momento que entraron a la sala de juntas principal, con sus equipos de última generación, tecnología avanzada e instrumentos cuidadosamente posicionados, Carlos vio el impacto que aquel ambiente tuvo en María. Sus ojos recorrían cada detalle y sus manos tocaban suavemente los aparatos con la familiaridad de quien conoce tecnología. «Usted dijo que era maestra de música», recordó Carlos. «¿Toca algún instrumento?» «Piano y guitarra», respondió ella tímidamente. «Pero hace tanto tiempo». Carlos sonrió indicando el piano en el rincón de la sala. «¿Quiere intentar?» María titubeó. Pero, terminó sentándose en la banqueta del piano. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre las teclas por un momento, como reaprendiendo un idioma olvidado. Entonces, lentamente comenzó a tocar los primeros acordes de una canción tradicional mexicana, una melodía que había enseñado a sus alumnos. La melodía fluía suavemente y Carlos se dio cuenta de que, a pesar del tiempo alejada de la música, María tenía talento genuino. Cuando la introducción terminó, él naturalmente comenzó a tararear acompañando el piano de ella. Los ejecutivos de la oficina, percibiendo el momento especial, se quedaron en silencio, respetando la improvisación. Por algunos minutos mágicos, la música llenó la sala. María tocaba con los ojos cerrados, completamente inmersa en las notas. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio reverente, roto por los aplausos de los técnicos y empleados presentes. «Eso fue increíble», dijo uno de los gerentes acercándose. «¿Ya habían ensayado esto antes?» Carlos negó con la cabeza, sonriendo hacia María, que parecía en trance. «No», respondió él. «Fue pura magia». María se limpió una lágrima, pero esta vez Carlos se dio cuenta de que no era una lágrima de tristeza. «No tocaba desde hace tanto tiempo», le susurró. «Gracias por recordármelo». En aquel momento, Carlos tuvo la certeza de que estaba en el camino correcto. Los negocios habían sido el vínculo entre él y Joaquín, aún sin que se conocieran. Ahora podría ser el camino para ayudar a María a redescubrir la alegría que la música una vez le había traído. Aquella noche, Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en María y su hijo, en el accidente que había quitado tantas vidas jóvenes, en la manera como el destino había entrelazado sus historias. Eran más de las 2 de la madrugada cuando se levantó y fue hasta su despacho, encendiendo solo una lámpara que iluminaba parcialmente el ambiente. De un cajón con llave, sacó una carpeta donde guardaba recortes de periódicos importantes de su carrera. Entre premios y momentos históricos, encontró lo que buscaba: artículos sobre la donación masiva que realizara después del accidente del camión escolar. Los titulares destacaban el valor recaudado, la conmoción nacional, las familias abrazadas en el estrado durante la ceremonia final. En una de las fotos más pequeñas, logró identificar a María al fondo, sola, casi fuera del encuadre. Mientras otras familias estaban cerca del estrado, ella mantenía distancia, como había contado. Su rostro, aún en aquella imagen en blanco y negro de baja calidad, transmitía un dolor insoportable. Carlos sintió un peso en la conciencia. En esa época había hecho la donación, entregado el dinero, se había sentido genuinamente tocado por la tragedia. Pero después, como tantas otras noticias tristes, aquel acontecimiento fue quedando atrás, reemplazado por nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevas preocupaciones. Para él, había sido un momento de conmoción pasajera. Para María y las otras familias era un dolor que jamás terminaría. A la mañana siguiente, aún reflexivo, llamó a su director de fundaciones para un café en la terraza de la hacienda. «Roberto, ¿te acuerdas de aquella fundación que establecimos para ayudar después del accidente del camión en Texcoco?» El director, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en organizaciones benéficas, asintió. «Fundación Ángeles del Camino, ¿no es así? Una bella iniciativa, pero nunca se expandió más allá de las donaciones iniciales. Quiero reactivarla», dijo Carlos decisivamente. «No solo reactivarla, sino expandirla oficialmente. Con programas, divulgación, todo». Roberto pareció sorprendido, girando la taza de café entre los dedos. «¿Está seguro? No es el tipo de proyecto que su equipo acostumbra manejar. Es hermosa, sin duda, pero es bien diferente de sus inversiones habituales. Se enfoca en pérdida, en luto.
No es exactamente lo que se asocia con el éxito empresarial. Carlos sonrió tristemente. Tal vez sea hora de mostrar otro lado mío. No podemos invertir solo en ganancias toda la vida, ¿no es así? El director se encogió de hombros. Es su fundación, usted decide. Pero ¿puedo preguntar por qué este súbito interés en ese proyecto específico? Carlos titubeó, considerando cuánto debería revelar sobre María y su historia. Digamos que conocí a alguien que me hizo ver el impacto real de aquella tragedia. No como una noticia pasajera, sino como algo que cambió vidas para siempre. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Y quiero dedicarla a las familias, principalmente a una de ellas. Roberto estudió el rostro de Carlos por algunos instantes, como tratando de descifrar lo que no se estaba diciendo. Está bien, concordó finalmente. Vamos a reactivar Fundación Ángeles del Camino. Pero vamos a hacerlo bien, un programa nuevo, más profundo, tal vez con becas al final, algo realmente especial. En las semanas siguientes Carlos se sumergió en el proyecto con una intensidad que sorprendió a todos a su alrededor. Trabajó personalmente en ajustes del programa, haciéndolo más específico y menos genérico. Pasó horas en reuniones, perfeccionando cada detalle, cada aspecto de la fundación. El programa, que originalmente ayudaba a las familias de forma genérica, ganó enfoques más personales, que contaban la historia de un niño que amaba los negocios y soñaba ser empresario. En casa, Carlos observaba a María discretamente. Ella continuaba realizando sus tareas con la misma eficiencia de siempre. Pero algo había cambiado desde la visita a las oficinas. Ocasionalmente, la escuchaba tarareando mientras trabajaba, algo que nunca pasaba antes. Una vez, pasando por la sala de música, la vio parada frente a la guitarra, tocando suavemente las cuerdas sin producir sonido, como recordando sensaciones antiguas. Una noche, mientras cenaba solo en la terraza, Carlos tomó una decisión. La fundación no sería suficiente. Necesitaba hacer más, crear algo que realmente honrara la memoria de Joaquín y de los otros niños, algo que pudiera transformar aquella tragedia en un legado positivo. Fue hasta su despacho y comenzó a esbozar una idea en un papel. Las horas pasaron mientras refinaba el concepto, hacía llamadas e investigaba en Internet. Cuando el sol comenzó a surgir en el horizonte, tenía un plan completo en las manos y la certeza de que estaba en el camino correcto. 3 días después, Carlos invitó a María para una conversación en su despacho. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados, iluminando la hacienda con una luz suave que entraba por las ventanas amplias. Había elegido este horario específico, antes de que los otros empleados llegaran, para garantizar privacidad. María entró al despacho nerviosa, acomodándose el uniforme impecablemente limpio y planchado. Sus ojos demostraban aprensión, como si temiera ser despedida por algún motivo desconocido. ¿El señor quería verme?, preguntó ella, permaneciendo de pie cerca de la puerta. Siéntese, por favor, invitó Carlos, indicando la silla frente a su mesa de trabajo. Y relájese, no es nada de qué preocuparse. María obedeció, sentándose en la orilla de la silla, las manos inquietas sobre el regazo. María, he estado trabajando en un proyecto especial estas últimas semanas, comenzó él. Estoy reactivando Fundación Ángeles del Camino, aquella que establecí en la época del accidente. Él notó cómo ella se puso inmediatamente tensa, sus dedos apretando la tela de la falda con fuerza. Pero no quiero que sea solo una fundación más, continuó. Quiero que tenga significado, que honre realmente la memoria de aquellos niños, y para eso, necesito su ayuda. María levantó los ojos claramente sorprendida. ¿Mi ayuda? ¿Cómo? Quiero que usted participe del programa, explicó Carlos. No como beneficiaria o algo genérico. Quiero que usted sea la coordinadora, contando la historia de Joaquín. Los ojos de ella se agrandaron de sorpresa y emoción. ¿Yo? ¿Pero cómo? No soy administradora, no sabría. No necesita administrar, interrumpió Carlos gentilmente. Quiero apenas que usted cuente la historia de él. Da el amor de él por los negocios. Da el sueño de ser empresario. Quiero que las personas sepan que cada niño de aquel camión tenía sueños, tenía futuro. María se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Carlos esperó pacientemente,
ofreciéndole un pañuelo desechable. No era un llanto de tristeza, se dio cuenta, sino de una emoción que ella probablemente no sentía desde hace mucho tiempo. Gratitud por la oportunidad de hablar abiertamente sobre su hijo, de celebrar su memoria. Él estaría tan feliz, susurró ella finalmente, limpiándose las lágrimas, tan feliz de saber que su ídolo se acordó de él, que quiere contar su historia. Y no es solo eso, continuó Carlos, animándose mientras compartía su visión. Quiero usar el lanzamiento de esta fundación para hacer algo más grande. Estoy planeando crear un programa de becas en nombre de los niños de aquel accidente, que ofrezca educación gratuita para niños de escuelas públicas, y me gustaría que usted fuera parte de eso también. María lo miraba incrédula, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿Un programa de becas? ¿Educación? Sí, pensé en llamarlo Proyecto Joaquín y Los Ángeles, en homenaje a su hijo y a los otros niños. El enfoque sería ofrecer libros, clases y oportunidades para niños que, como Joaquín, sueñan con educación, pero no siempre tienen acceso a ella. Carlos observó mientras María trataba de asimilar todo lo que estaba escuchando. Era una propuesta que iba mucho más allá de lo que ella jamás podría imaginar cuando aceptó el trabajo de ama de llaves en la hacienda. Pero no sé si merezco esto. Hay otras familias que también perdieron a sus hijos, dijo ella finalmente con la voz quebrada. Y vamos a contactarlas también, aseguró Carlos, pero usted tiene algo especial que ofrecer, María. Usted era maestra de música, conoce ese mundo y tiene una conexión personal con la causa que nadie más tiene. Se levantó, caminando hasta la ventana. El sol ahora brillaba plenamente, iluminando los campos verdes de la hacienda. No le estoy pidiendo que deje su trabajo aquí, a menos que quiera, le estoy proponiendo que ayude a construir algo significativo, algo que podría haber hecho diferencia en la vida de Joaquín si hubiera existido antes. María permaneció en silencio por algunos instantes, absorbiendo cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más fuerte y decidida. Acepto. Por Joaquín y por todos aquellos niños, y por todos los otros que podrán tener la oportunidad que ellos no tuvieron. Carlos sonrió, sintiendo una emoción genuina que raramente experimentaba en su carrera. No era la emoción de los aplausos en las conferencias importantes o de los premios recibidos. Era algo más profundo, más verdadero. La sensación de estar realmente haciendo diferencia en la vida de alguien. Perfecto, dijo él, regresando a su mesa y tomando una carpeta. Aquí está el cronograma de las reuniones del programa. Comienza la próxima semana. María aceptó la carpeta con manos temblorosas, como si estuviera recibiendo no solo algunos papeles, sino el inicio de una nueva fase en su vida. Gracias, susurró ella. Joaquín estaría explotando de alegría, estoy seguro de que sí, concordó Carlos. Y espero que, donde quiera que esté, pueda ver esto. En la semana siguiente, María trajo a la hacienda una pequeña caja de madera tallada que guardaba en su casa. Sentados en la terraza amplia que ofrecía vista hacia el atardecer, ella abrió el tesoro de memorias frente a Carlos. Esto era de él, explicó, sacando cuidadosamente los artículos. Guardé todo exactamente como estaba. Carlos observaba con respeto mientras ella extendía sobre la mesa rústica de madera fotografías, dibujos, cuadernos escolares y pequeños objetos que pertenecieron a Joaquín. Cada artículo era manejado con un cuidado reverente, como reliquias sagradas. Aquí está él en su último cumpleaños, dijo María, pasándole a Carlos una fotografía de un niño sonriente con un pastel frente a él. El rostro redondo y los ojos expresivos transmitían una alegría contagiosa. Cumplió 8 años, 3 meses antes del accidente. Carlos sostuvo la foto con cuidado, estudiando los rasgos del niño. La sonrisa amplia mostraba dientes de leche aún creciendo y sus ojos tenían un brillo travieso que le recordaba a su propio hijo menor cuando tenía esa edad. Era hermoso, comentó sinceramente. Tiene sus ojos. María sonrió pasando los dedos cariñosamente por la imagen. Todo mundo decía eso. A continuación mostró dibujos coloridos que Joaquín había hecho en la escuela, trabajos artesanales de fechas conmemorativas y boletas escolares con calificaciones ejemplares. Era muy dedicado, explicó ella,
principalmente en música y español, adoraba las historias, siempre inventaba cuentos sobre aventuras locas. Carlos sonrió imaginando la creatividad del niño. Y esto, continuó María, sacando de la caja un cuaderno desgastado con portada de superhéroes. Esto era su tesoro. Ella abrió el cuaderno con cuidado, revelando páginas llenas con la letra infantil y desalineada típica de un niño en fase de alfabetización. Carlos se dio cuenta inmediatamente de que eran artículos sobre empresas, sus empresas, reescritas a la manera del niño. Él reescribía sus historias de negocios adaptándolas a su vida, explicó María con una sonrisa nostálgica. Cambiaba palabras, inventaba ideas nuevas. Decía que un día se las iba a mostrar y que podrían hacer una sociedad. Carlos hojeaba el cuaderno emocionado. Algunos de sus proyectos más famosos estaban ahí, modificados con inocencia y creatividad. Un artículo sobre inversiones habíase transformado en una historia sobre un niño que ahorraba para comprar juguetes. Otro, sobre expansión internacional, se volvió una aventura sobre un niño que viajaba por el espacio. Tenía talento, comentó el empresario, genuinamente impresionado con la capacidad del niño de mantener estructura y lógica, aún alterando las palabras. Tenía pasión, corrigió María suavemente. Eso lo aprendió de sus negocios. Decía que cuando usted hablaba en las noticias, parecía que estaba contando una historia solo para él. En la última página del cuaderno Carlos encontró un dibujo colorido, hecho con plumones. Mostraba a un niño en una oficina, sosteniendo documentos, al lado de una figura más alta que claramente representaba al propio Carlos. Arriba, en letras grandes y coloridas, estaba escrito: yo y tío Carlos en los negocios. Le decía tío, explicó María con los ojos llorosos. Decía que un día lo iba a conocer y que serían socios. Carlos sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder inmediatamente. La pureza de aquel sueño infantil, interrumpido tan brutalmente, era avasalladora. ¿Sabe qué dijo la mañana del accidente?, continuó María, la voz quebrada por la emoción. Estaba súper emocionado con el paseo, pero la razón principal era que iba a hablar de sus negocios a los amigos durante la parada para el almuerzo. Me abrazó y dijo: un día el tío Carlos me va a escuchar hablar de negocios, mamá, ya vas a ver. Fue lo último que me dijo antes de subirse al camión. Carlos no pudo contener las propias lágrimas. La imagen de aquel niño, lleno de sueños y admiración, entrando a aquel camión sin saber que jamás regresaría, era desgarradora. Ahora el tío Carlos lo conoce, dijo finalmente con la voz quebrada. No de la forma como él soñaba, pero lo conoce. Y prometo que voy a hacer todo lo posible para honrar su memoria de la mejor manera posible. María se sintió incapaz de hablar. Después de algunos momentos de silencio compartido, ella volvió a organizar los objetos en la caja, con excepción del cuaderno que le entregó a Carlos. Quiero que se quede con esto, dijo ella. Creo que a Joaquín le gustaría que usted lo tuviera. Carlos aceptó el regalo con reverencia, entendiendo el significado profundo de aquel gesto. No era solo un cuaderno infantil con garabatos. Era el sueño interrumpido de un niño, ahora confiado a sus manos. Lo voy a guardar con mucho cariño, prometió. Y quién sabe, tal vez podamos usar algunas de estas ideas de él en nuestro proyecto. La sonrisa que iluminó el rostro de María en aquel momento fue la más genuina que Carlos había visto desde que la conociera. El día del lanzamiento del programa amaneció con un cielo increíblemente azul, sin ninguna nube a la vista. Carlos había transformado parte de su hacienda en escenario para las presentaciones. Un pequeño estrado fue montado cerca del lago con equipo cuidadosamente posicionado y una pantalla al fondo donde serían proyectadas las fotos de los niños fallecidos en el accidente. El equipo de producción llegó temprano instalando cámaras, luces y equipos de sonido. El coordinador, un reconocido profesional que ya había trabajado en diversos programas premiados, conversaba animadamente con Carlos sobre los últimos detalles. Quiero algo sensible, sin ser apelativo, explicaba el empresario. No es para hacer llorar forzadamente, sino para tocar el corazón con autenticidad. El coordinador asintió, comprendiendo la delicadeza necesaria para abordar aquel tema. Vamos a intercalar imágenes suyas hablando con testimonios. Las transiciones eran suaves, casi como memorias que van y vienen. María llegó alrededor de las 9 horas, notablemente nerviosa.
Vestía un vestido sencillo en tono azul claro que Carlos había enviado especialmente para ella. Una elección que la favorecía sin parecer pretenciosa o fuera de su personalidad. Estoy tan nerviosa, confesó ella cuando Carlos vino a recibirla. Nunca he estado frente a cámaras así. Va a salir todo bien, le aseguró él. Solo necesita ser usted misma. Hable del corazón, como lo haría si solo estuviera platicando conmigo en la terraza. Para sorpresa de Carlos, María no había venido sola, la acompañaban 5 otros adultos que él no conocía. 3 mujeres y 2 hombres. Todos con semblantes marcados por una mezcla de dolor y expectativa. Espero que no le moleste, dijo María tímidamente. Son papás de otros niños que estaban en el camión. Cuando les conté sobre el proyecto, quisieron participar también. Carlos se sintió conmovido por la iniciativa de María. Caminó hasta el grupo y saludó a cada uno personalmente, escuchando brevemente sobre sus hijos perdidos en aquella tragedia. El dolor compartido creó un vínculo inmediato entre todos. Es un honor tenerlos aquí, dijo sinceramente. Este proyecto es para todos los niños, todas las familias. El encuentro fue emocionante. Abrazos largos y lágrimas compartidas marcaron aquellos primeros momentos. Sorprendentemente también hubo sonrisas cuando comenzaron a intercambiar historias sobre sus pequeños, travesuras, sueños, talentos precoces. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudieran celebrar las memorias, en vez de solo lamentar la pérdida. Cuando la grabación comenzó, había una atmósfera casi solemne en el set. Carlos habló sobre el programa mientras las cámaras capturaban no solo su presentación, sino las reacciones genuinas de las familias que lo escuchaban. La parte más conmovedora vino cuando María se sentó en una silla sencilla, en el centro del estrado, sosteniendo la fotografía enmarcada de Joaquín y el cuaderno de ideas. Con voz temblorosa al inicio, pero progresivamente más firme, ella compartió quién era su hijo. Joaquín era negocios, dijo ella, mirando directamente a la cámara. Desde pequeñito, antes incluso de hablar bien, ya hablaba de empresas. A los 5 años, pidió una calculadora de regalo de Navidad. Era pequeño de más para usar una calculadora normal, entonces compramos una de juguete. Se enojó, dijo que quería una igual a la del tío Carlos. Una sonrisa genuina iluminó su rostro al compartir esa memoria. Él tenía certeza absoluta de que un día sería empresario. No era solo un sueño infantil, era una convicción. Todos los días él practicaba, escribía en su cuaderno, inventaba ideas de negocios. En la escuela, durante los recreos, reunía a los amigos para pequeñas presentaciones improvisadas. La cámara capturó el momento en que María abrió el cuaderno de Joaquín, mostrando las páginas con los artículos reescritos por él. Este era su tesoro. Aquí él reimaginaba los negocios de Carlos, adaptándolos a su mundo de niño. Decía que un día le mostraría estas versiones en una junta. Su voz falló un poco al continuar. Cuando pasó el accidente, yo morí junto con él. Por años no pude escuchar noticias de negocios, no pude trabajar, no pude vivir de verdad. Pero hoy, hizo una pausa respirando profundo. Hoy sé que a Joaquín no le gustaría verme así. Él amaba los negocios demasiado para que fueran asociados con la tristeza. A continuación, los otros padres también dieron sus testimonios, cada uno contando un poco sobre sus hijos. Un papá habló sobre su hija que soñaba ser bailarina. Una mamá contó sobre su hijo que quería ser veterinario. Otro describió cómo su niño era apasionado por la astronomía y soñaba ser astronauta. Eran historias diferentes, pero unidas por la misma tragedia y por el mismo amor incondicional que persistía más allá de la muerte. Para la escena final, Carlos tuvo una idea especial. Las familias formaron un semicírculo, cada una sosteniendo una vela y una fotografía de su hijo. El empresario se quedó en el centro, hablando sobre el programa mientras el sol comenzaba a ponerse, creando un escenario de rara belleza. Cuando terminó de hablar, a la señal del coordinador, todos soltaron globos blancos que habían sido preparados, uno para cada niño perdido en el accidente. Las cámaras capturaron el momento en que los globos subieron lentamente en el cielo anaranjado del atardecer, llevados por la brisa suave que soplaba sobre el lago. «Corten». «Perfecto», gritó el coordinador, visiblemente emocionado. Eso fue simplemente increíble.
Después del término de las grabaciones, mientras el equipo técnico desarmaba los equipos, las familias permanecieron reunidas, conversando y compartiendo más memorias. Era como si un peso hubiera sido aliviado de sus hombros, no removido completamente, pues el dolor de la pérdida jamás desaparecería, pero aliviado por el reconocimiento público de sus historias. María se acercó a Carlos cuando él finalmente consiguió un momento a solas. «Gracias», susurró ella con los ojos brillantes de lágrimas. «Esto es más de lo que jamás imaginé hacer por él». Es como si por un día Joaquín realmente hubiera realizado su sueño de trabajar a su lado. Carlos la abrazó gentilmente, sintiendo la responsabilidad del compromiso que había asumido con aquellas familias. El programa era solo el comienzo. El verdadero trabajo, transformar aquella tragedia en un legado positivo a través de la fundación, aún estaba por venir. El programa fue lanzado en un noticiero de televisión de gran audiencia, con Carlos como invitado especial para hablar sobre el proyecto. En menos de una hora después de la transmisión, ya se había convertido en el tema más comentado en las redes sociales. La reacción del público fue inmediata y avasalladora. Muchos relataban haber llorado durante la transmisión, otros compartían sus propias historias de pérdida. Y había un número impresionante de personas ofreciendo ayuda para el proyecto de la fundación. En pocos días, el programa se volvió viral, siendo compartido no solo en México, sino internacionalmente. Grandes medios de comunicación extranjeros destacaron la historia detrás del programa y empresarios de renombre mundial elogiaron la iniciativa. Lo que comenzó como un proyecto personal rápidamente se transformó en un movimiento mucho mayor. En la hacienda, la vida de María también pasaba por una transformación visible. Ella continuaba realizando su trabajo como ama de llaves con la misma dedicación de siempre, pero había un cambio fundamental en su postura, en su semblante. Carlos percibía cómo ahora sonreía con más frecuencia, cómo sus pasos parecían más ligeros. En las pausas entre sus tareas, frecuentemente la encontraba en el jardín, tarareando mientras cuidaba las plantas. La música, que por tanto tiempo había estado silenciada dentro de ella por el luto, parecía finalmente encontrar nuevamente su camino hacia el exterior. En una mañana de sábado particularmente soleada, Carlos la encontró acomodando un florero de girasoles en la sala de estar. Tarareaba bajito una melodía que él reconoció inmediatamente. Era una canción tradicional mexicana, justamente la que María había tocado en el piano de las oficinas aquel primer día. Esa era la canción favorita de él, explicó ella al darse cuenta de que el patrón la observaba desde la puerta. Ya no había pena en su voz al hablar del hijo, solo una nostalgia cariñosa. «Es una buena elección», comentó Carlos sonriendo, «siempre me gustó mucho esa también». Se acercó, observando cómo ella acomodaba las flores con precisión artística. «Vamos a grabar a usted cantando un pedacito de ella uno de estos días», sugirió él de repente. «Para el material promocional de la fundación». María paró lo que estaba haciendo, mirándolo con sorpresa. Un rubor suave coloreó sus mejillas. «¿Yo? No, no. No tengo voz para eso». «Todos tenemos voz cuando cantamos por amor», respondió él. «No se trata de técnica, María. Se trata de sentimiento, de honestidad. Y en eso, creo que pocos podrían superarla». Ella bajó los ojos, visiblemente tocada por el comentario. «Voy a pensarlo», prometió finalmente. Los días que siguieron fueron de intensa actividad. Carlos coordinaba personalmente los preparativos legales para la expansión de la fundación, reuniéndose con abogados, contadores y especialistas en organizaciones sin fines de lucro. Paralelamente, su equipo trabajaba en la organización de un gran evento benéfico que marcaría el lanzamiento oficial del proyecto expandido. El impacto del programa continuaba reverberando. Campañas espontáneas por mayor seguridad en el transporte escolar surgieron en diversas ciudades. Autoridades políticas, presionadas por la conmoción pública, anunciaron medidas para intensificar la fiscalización de los camiones escolares. Una emisora de televisión produjo un documental especial sobre el accidente, dando voz a las familias que habían permanecido en la sombra por tanto tiempo. Para María, cada pequeña conquista era celebrada con una emoción particular. Carlos la encontró una tarde en la biblioteca de la hacienda, viendo emocionada un reportaje donde el alcalde de Texcoco anunciaba la creación de un memorial en homenaje a las víctimas del accidente.
Con un pequeño anfiteatro para presentaciones musicales infantiles, está pasando, dijo ella, limpiándose una lágrima. Finalmente se están acordando de ellos, no solo como víctimas, sino como niños llenos de sueños. Carlos asintió, sentándose a su lado. Es solo el comienzo, garantizó. La fundación va a transformar esto en un legado permanente. En la cocina de la hacienda, mientras tomaban un café, él notó cómo María había cambiado físicamente también. El semblante, antes perpetuamente melancólico, ahora demostraba una serenidad diferente. No era la felicidad despreocupada de quien nunca sufrió, sino la paz madura de quien encontró un propósito en medio del dolor. Usted está diferente, comentó él. Me siento diferente, confirmó ella. Es como si tuviera permiso para continuar viviendo sin sentirme culpable por eso. ¿Culpable? Sí, explicó María, girando la taza entre los dedos. Después de que Joaquín se fue, cada momento de alegría venía acompañado de culpa. ¿Cómo podía sonreír cuando él ya no estaba aquí? ¿Cómo podía apreciar un atardecer o una canción bonita? Hizo una pausa, reflexionando. Pero ahora siento que estoy honrándolo cuando sonrío, cuando canto, cuando aprecio las cosas que él amaba, es como si él estuviera orgulloso de mí. Carlos sintió una emoción genuina al escuchar aquellas palabras. Ya había ayudado a muchas personas a lo largo de su carrera con donaciones y proyectos sociales diversos. Pero nada se comparaba a la profundidad de esta transformación que presenciaba ante sus ojos. Estoy seguro de que lo está, dijo simplemente. 6 meses se pasaron desde el lanzamiento del programa. El otoño llegaba, pintando los árboles de la hacienda con tonos dorados y anaranjados. Aquella mañana especial, Carlos observaba un movimiento poco común en el portón principal. Autos llegando, personas cargando equipos, periodistas posicionando cámaras. Era el día de la inauguración oficial de la sede del Instituto Joaquín, establecido en un edificio sencillo pero acogedor en la región central de la Ciudad de México. Lo que comenzó como una idea nacida del dolor de una madre y la compasión de un empresario se había transformado en una realidad concreta con potencial para cambiar muchas vidas. Carlos se ajustó la corbata, mirándose rápidamente en el espejo antes de salir. Vestía un traje oscuro discreto, nada de los atuendos llamativos que acostumbraba usar en sus presentaciones. Hoy no era día de espectáculo, era día de compromiso. María lo esperaba en la sala, igualmente elegante en un vestido azul marino sencillo. En los últimos meses, había dejado el puesto de ama de llaves para asumir el papel de coordinadora del instituto, aprovechando su experiencia anterior como maestra de música. Carlos había hecho cuestión de mantenerla en la nómina de la hacienda durante la transición, garantizando su estabilidad financiera mientras el proyecto se estructuraba. ¿Nerviosa?, preguntó él, notando cómo se acomodaba repetidamente el collar que usaba. Un pequeño dije en forma de nota musical que Carlos le había regalado en Navidad. Un poco, admitió ella con una sonrisa. Pero es un nerviosismo bueno. El trayecto hasta la ciudad fue llenado por una conversación animada sobre los planes para el instituto. La estructura ya estaba montada. 5 salones de clase equipados con instrumentos musicales, un pequeño auditorio para presentaciones, una biblioteca especializada en música y un área administrativa. Maestros habían sido contratados y las inscripciones para el primer ciclo de clases gratuitas ya estaban abiertas, con prioridad para niños de escuelas públicas. Recibimos más de 200 inscripciones solo en la primera semana, comentó María, consultando las anotaciones en su tablet. Vamos a necesitar pensar en expandir más rápido de lo que imaginábamos. Dinero no es problema, garantizó Carlos. Los patrocinadores están contactando diariamente después de aquel reportaje nacional. Cuando llegaron al domicilio del instituto, una pequeña multitud ya esperaba. Además de periodistas y curiosos, Carlos identificó rostros familiares. Las familias que habían participado del programa, autoridades locales y varios empresarios que se habían comprometido con el proyecto. Algunos viniendo de otros estados especialmente para la ocasión. La ceremonia de inauguración fue sencilla y emocionante. En la entrada del edificio una placa de bronce exhibía el nombre oficial, Instituto Joaquín, Música para Transformar Vidas, acompañado de una silueta de un niño sosteniendo una guitarra. María fue invitada a cortar la cinta al lado de Carlos.
Sus manos temblaban levemente, pero su sonrisa era amplia y genuina. Aplausos entusiastas resonaron cuando la cinta cayó, simbolizando el inicio oficial de aquella jornada. Dentro del edificio, los invitados pudieron conocer cada espacio cuidadosamente planeado, pero fue una sala especial la que generó el momento más emocionante de la visita. Llamada simplemente Memorias, aquel espacio acogedor guardaba recuerdos de los 15 niños del accidente. Sus fotos ocupaban una pared entera, acompañadas por breves descripciones de sus sueños y talentos, escritas por los padres. Dibujos, poemas y otros trabajos realizados por ellas en vida estaban expuestos con respeto y cariño. En el centro de la sala, una vitrina de vidrio protegía el cuaderno original de Joaquín, abierto en la página donde había dibujado a sí mismo trabajando al lado de Carlos. Nunca imaginé que mi dolor pudiera transformarse en algo tan hermoso, confesó María durante su breve discurso de apertura, su voz clara y firme resonando por el auditorio lleno. Por mucho tiempo pensé que necesitaba guardar mi tristeza como forma de honrar la memoria de mi hijo. Hoy sé que el verdadero homenaje es transformar ese dolor en algo positivo que pueda tocar otras vidas. Cuando llegó el turno de Carlos para hablar, sorprendió a todos con la sencillez y sinceridad de sus palabras. Comencé mi carrera en los negocios pensando en ganancias, en expansión, en la vida empresarial, dijo él. Proyectos que hacían a las personas trabajar y prosperar, y eso es importante, siempre lo será. Pero aprendí en los últimos meses que los negocios también pueden sanar, pueden transformar, pueden preservar memorias preciosas. Hizo una pausa, mirando directamente a María, antes de continuar. A veces necesitamos seguir a alguien para descubrir el camino. Seguí a María por curiosidad aquel día, sin saber lo que encontraría. Y descubrí una historia que transformó mi propia forma de ver el mundo y mis negocios. Hoy no estamos solo inaugurando un instituto. Estamos afirmando que el dolor puede transformarse en propósito, que la pérdida puede generar creación. Las primeras notas de la guitarra comenzaron a sonar suavemente al fondo, mientras las puertas laterales del auditorio se abrían. Un grupo de 20 niños entró en fila, cada uno cargando un instrumento musical diferente. Eran los primeros alumnos del instituto, seleccionados de escuelas públicas de la región, muchos teniendo contacto por primera vez con la educación musical formal. Se posicionaron en el estrado y, bajo la dirección de uno de los maestros contratados, comenzaron a tocar una versión simplificada de una canción tradicional mexicana. La presentación no era técnicamente perfecta. Algunos errores ocurrieron, notas fallaron. Pero la emoción transmitida era palpable. María, sentada en la primera fila, miró hacia el cielo a través del tragaluz del auditorio. Un rayo de sol atravesaba el vidrio en aquel exacto momento, iluminando el estrado donde los niños tocaban con entusiasmo y concentración. Una sonrisa serena iluminó su rostro, mientras una certeza calentaba su corazón. Joaquín estaría orgulloso. Para Carlos, observando aquella escena desde el rincón del estrado, vino la comprensión de que su carrera acababa de ganar un nuevo significado. Continuaría invirtiendo en negocios, creando empresas y haciendo lo que siempre amó, pero ahora sabía que su legado más importante no estaría en los reconocimientos colgados en su pared o en las ganancias generadas. Estaría en las vidas transformadas por aquel proyecto que nació del encuentro improbable entre un empresario consagrado y una madre enlutada. Cuando la presentación terminó, bajo aplausos entusiastas, Carlos se acercó a María, que se limpiaba discretamente una lágrima. ¿Valió la pena?, preguntó él suavemente. Cada segundo, respondió ella, con la certeza de quien finalmente encontró paz. Cada lágrima, cada memoria dolorosa, todo valió la pena para llegar hasta aquí. Afuera del auditorio, el cielo de México exhibía un azul perfecto, sin ninguna nube. El mismo azul que cubría la hacienda aquel día en que Carlos decidió, por puro instinto, seguir a su ama de llaves y descubrir una historia desgarradora que acabaría, paradójicamente, uniendo muchos corazones alrededor de un propósito mayor. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.